Hola a todos, soy Juani Martínez Sima, director de Innovación y Contenidos de Arlatina. Hoy nos acompaña Camila Zapiola, directora de Argentina Cine y jurado en Filmcraft. Cuando yo tenía 9 años, aproximadamente 9-10 años, jugaba a hacer una nave espacial en mi pieza. ¿Sabes lo que hacía? Agarraba unas frazadas y unas sillas. Con las frazadas formaba un techo, lo encerraba tipo iglú. Sí. Y adentro me dibujaba todo el tablero de la nave espacial. E imaginaba historias. Si yo me pongo a pensar en esa época, te puedo decir que ese fue mi primer acercamiento con la creatividad. Vos sos hija de un renombrado director de cine publicitario. Intuyo que él habrá influenciado ser directora, ¿no? Pero ¿recordás algún momento, un hecho puntual como el que te mencioné, donde vos digas, acá hice un clic y descubrí la dirección del cine? Mi mamá me cuenta que cuando era chiquita yo estaba obsesionada con los libros y los cuentos. Mi papá es un gran contador de cuentos, además. Y después siempre fui muy lectora, me la pasaba leyendo de chica. Mi primer acercamiento fuerte, yendo al grano, fue mi viejo hizo muy bien en educarnos en el sentido de que no nos dejaba ver pantallas, solo nos dejaba ver una película por día, de noche. Y de día era no pantallas. Y invitaba a mis primos todo el tiempo y viví una infancia muy creativa porque en ese aburrimiento de no saber qué hacer, yo agarraba todos estos libros, siempre tenía los cuentos de Quiroga, El loro, el cocodrilo, cuentos impresionantes, muy creativos. Y siempre nos educó mi viejo del muy buen gusto artístico. Claro. Teníamos una biblioteca grande, llena de libros, y los adaptaba a obras de teatro. Y me la pasaba obligando a mis hermanos y a mis primos a hacer mis obras de teatro. Todos se sentaban a ver la obra de teatro que había dirigido. Y mis hermanos me acuerdo que se ponían a llorar y le decían, no, queremos jugar al fútbol, basta Camila, basta. Yo soy la más grande. Entonces mi viejo decía, nada, che, sí, vayan a jugar al fútbol, pobre. Y yo, que tenía todos mis guiones hechos a mano así, me ponía a llorar y le decía a mi papá, siempre me imita a mi papá, le decía a mi papá, oblígalos, papá, tipo, oblígalos a actuar. Después me pasé mi adolescencia encerrada en la biblioteca del colegio. No era muy popular en el colegio. Tenía un grupo de amigas muy nerds, artísticas, Claro. y me llevaba con ellas y nos la pasamos compitiendo a ver quién ganaba el premio del mejor lector, a quién escribía mejor. O sea, una adolescencia Muy nutrida. Y yo sabía desde los 13 que quería ser escritora. No quería ser directora de cine, quería ser escritora. Y después, bueno, me puse a estudiar letras, apenas terminé el colegio y no, nada que ver. Porque el primer día me dijeron, acá nadie va a escribir, ustedes van a escribir sobre libros de otros, no los de ustedes. Y el primer libro que me dieron era La Odisea de Homero y casi me muero. Demasiado largo y aburrido. No me interesaba. Y entonces ahí dejé inmediatamente, pobre, nada. Dejé la carrera inmediato, me puse a estudiar periodismo, me puse a estudiar comunicación audiovisual. Me gustó más que letras, pero no era lo mío tampoco, no me gustaba. Y dije, bueno, ¿qué me queda? O sea, me queda guión de cine. Claro. Y me metí en cine y la primera semana me enamoré. Fue como lo sentí profundamente, me sentí enamorándome del cine, de lo que estaba viendo, de ver películas, que amé las películas toda mi vida. Yo elijo entrar, porque a mí me parece que la experiencia de ver una película no es mental solamente. Y siempre elijo entrar y ser afectada. Y eso fue una gran división en el jurado este año. Hablando del jurado, salimos del pasado y viajamos hasta acá, hasta la actualidad. ¿Cómo fue el comienzo de la votación? ¿Hubo criterios que se pactaron? Sí había algo de ponernos de acuerdo entre todos antes de hacer la votación. Entonces primero nos poníamos de acuerdo en las piezas, y debatíamos las piezas y después las entrábamos en el sistema. Hubo debate un montón. Y yo creo que un poco con este criterio, de esto que te contaba antes, el grupo estaba bastante dividido entre los que decidían entrar Claro. y los que eran solo intelectuales.
Claro, bueno, intuyo que esto también se debe a la diversidad de jurados, ¿no? De diferentes culturas. ¿Cómo conviviste con eso? Me pareció fascinante. Éramos 6 directores. Uno brasilero, el presidente Mesa Ali, que yo siempre fui muy... siempre admiré su trabajo, me gusta mucho. Una directora de Canadá que dirigió Working Moms, que es una serie que a mí me encanta y creo que me llevó una gran amistad con ella. Fue con la que más conecté durante toda esta experiencia. Otro director de Tailandia, excelente, que su trabajo ganó muchos premios acá en Cannes. ¿Qué más estaba? Una productora de África que ayuda a las mujeres, es una gran productora, increíble. La productora de Australia de Revolver, que es la productora más grande de Australia, tiene los mejores directores del mundo. Una productora de agencia inglesa y un director americano muy bueno. ¿Llevó tiempo? Una de agencia de Alemania, que hace todo lo de Hornbach. Está muy buena. ¿Llevó tiempo en ponerse de acuerdo con tanta diversidad de criterios? Por momentos sí, por momentos no. Claro. Había tiempo, pero también yo cuando vi el shortlist y vi lo que quedó, dije, bueno, esto lo matamos. 3 días para esto. Claro. Y no. A mí me sorprendía que piezas que a mí me volvían loca y me encantaban no hicieran efecto. Y que piezas que a ellos le volvían locos yo no lo viera, no lo veía, claro, no lo entendía. Por más que la viera 5 veces, no entiendo qué le ven. Claro, bueno, con respecto a eso, ya de los últimos años se viene percibiendo la diferencia de producción entre los países de la TAM y Estados Unidos / Europa, ¿no? Que tiene un nivel muy alto de producción. ¿Esa tendencia la viste en esta edición de Cannes? Sí, la vi. Sí. La vi fuertísima. Acá estábamos jugando craft, que es el craft, la excelencia en casting, pero en producción, en edición, en animación, en visual effects, en cinematografía. Y lamentablemente no es lo mismo tener un presupuesto de $5 millones y 7 días de rodaje para producir algo o más. Y las mejores postproductoras del mundo que tener un día de rodaje con un presupuesto de $80.000, suponete, para hacer una pieza única. Claro. Bueno, acá hay otro tema que estás disparando, que es una muy buena idea con una producción decente. ¿Es considerada? Fue considerada, pero no llega a competir hasta el final. No con el nivel de craft que tienen las demás piezas con otro presupuesto. Claro. Sí hubo trabajos que sí fascinaron desde ser chiquitos y artísticos. También hubo un sentido mucho de criterio, de gustos. Saltaba mucho el asunto, esto es original, esto es nuevo. Ayer justo el debate sobre qué era el Grand Prix. Y había un debate de que sea algo inesperado, decían algunos, que sea algo bold, le decía, valiente, ¿viste? Y yo agarré y dije, no tiene que ser algo inesperado, y no tiene que ser algo valiente, y no tiene que ser algo intelectual. Tiene que ser algo que todos sintamos en el corazón, que esto es el Grand Prix. Claro. Que esto es. Debería ser una decisión fácil. Para mí era una decisión fácil. Yo supe antes de poner un pie en el avión que era el Grand Prix. ¿Hubo piezas que te sorprendieron? Sí, un montón. ¿Y por qué? Bueno, lo que ganó el Grand Prix me encanta porque no lo vi nunca antes. Lo jugó muy bien desde el lado intelectual, desde el lado de los actores, desde el lado de las emociones, desde el lado de lo visual. Era algo que nunca había visto porque la forma en la que lo hicieron fue muy original. Y a mí me encantó. Y el año pasado recuerdo que se impulsó mucho la vuelta del humor, ¿no? Sí. Como bandera, sí. Que regrese el humor, sí. Más engagement y sí. Impactó en estos entries. Sí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, y los resultados. Y los resultados también. Son bastante... Bueno, a mí me encanta trabajar desde el humor, pero más que del humor me encanta trabajar desde la humanidad. Me encantan las piezas humanas.
Hay piezas que ganaron que no considero que no son de humor, que son más visuales. Claro. Y esas piezas también se consideraron. Y ahí saltaban más los directores que no eran de humor. Y que igual, como director de humor, puedo apreciar algo que es excelente y que no es de humor. A mí también, así como me mueve el humor y caí en este lugar de humor como directora y que me encanta, a mí me encanta dirigir drama. Mis cortos eran todos de drama Claro. en la facultad. Fui aprendiendo el humor, obviamente, porque disfruto muchísimo del humor. Pero a mí me encanta construir historias. Y me afectan un montón también. Había una pieza increíble que se llama 18 Months, de la historia de cómo una pareja gay logró adoptar un bebé y cómo está contada. Claro. Y cómo está crafteada. A mí me pareció una de las cosas más lindas que vi. No solo es el cómo, sino el qué, ¿no? Sí, las ¿Qué dos. es lo que estoy diciendo, no? Bueno. Ahí creo que es la conjunción de la bomba. Había algo muy lindo que yo me sentía a veces un poco sola cuando pitcheaba y que encontré acá, que es que yo siempre cuando pitcheo algo que trato de remarcar en lo que yo traigo a la mesa como directora, es que yo traigo soul, traigo alma, traigo humanidad. Y a mí me parece muy importante que la publicidad tenga humanidad y tenga alma. Y trato de que eso se muestre siempre en mi trabajo y se muestre en mis tratamientos. Porque cuando me llega un guión, lo leo, lo veo y a veces a veces la pregunta es, ¿qué quiero que esto sea? Que ya lo sé. Y también, ¿qué es lo que esto no tiene que ser? Claro. ¿Dónde puede caer? Y cuando cae en el humor barato, directo, grito, y todo se queda en una idea. Todo se queda en la idea y no en construirlo desde Claro. el alma y darle alma a esa idea. A mí me rompe el corazón. Y me ha pasado de perder proyectos y después verlos y que no tienen alma y no tienen corazón y decir, Está bueno, bien. No corrompes tu criterio, tu pensamiento. Pero ya sabemos que este medio puede ser muy lindo, digamos, en la publicidad, y es muy careta también al mismo tiempo, muy careta. Y muchas veces gana lo shallow. Y bueno, nada, pero esos son gustos. Y había mucho de imparcialidad, obviamente. Bueno, para eso de eso se trata el jurado, ¿no? De eso se trata. De la diversidad. Estoy viendo la tendencia de que las productoras cada vez más están utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta es, ¿la industria se está reinventando de las compañías productoras? ¿O cómo va a impactar esto en un año o dos? La inteligencia artificial es una herramienta que hay que abrazar porque hay algo de la inteligencia artificial que facilita mucho nuestra producción. Entonces eso puede afectar los presupuestos, porque los presupuestos capaz van a ser un poco más simples en ese sentido. Yo usé inteligencia artificial, por ejemplo, este año para un comercial de perros. Filmé todo, pero me ayudé un poco con la inteligencia artificial para darle un mínimo de expresiones a los perros que necesitaba para transmitir el mensaje. Claro. Un ojito, una pupila, claro. Unas cosas que estaban muy bien, muy sutiles, ¿viste? Que acentuaban lo que estaba pasando. Y yo creo que cuando se utiliza así como herramienta y no como reemplazo de absolutamente nada, está buenísimo. Algo que me decía un creativo muy famoso alemán anoche, que estaba hablando con él, me decía, la inteligencia artificial puede fabricar la montaña, pero no puede fabricar la excelencia, no puede fabricar la creatividad y lo que puede traer un director. Necesitas todavía un director para que esa montaña y lo que pase en esa montaña sea excelente. Y como dijiste anteriormente, que se humanice. Sí. Y cuando elegimos a nuestro Grand Prix, esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Es un mensaje. Es un mensaje. Es un mensaje. Digamos, como en estos tiempos es tan importante apreciar la importancia del craft. Y hablando de este mensaje, ¿puedes contarnos alguna tendencia que se avecine? Definitivamente el humor, definitivamente. Bueno. El humor está y va a seguir estando. El humor contado de maneras nuevas, de maneras
con mucho craft. Porque lo que quedó fue con mucho craft Claro. y presupuesto. Pero sobre todo el humor contado de una manera original, que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con la idea. Pero una creatividad y una idea sin buen craft se queda solo en una idea. Y eso lo vi en este jurado, donde el detalle era... Yo después de esto digo, lo difícil que es ganar un león, porque ya se empezaba a ver que acá en el asiento había una marquita, que la música lo siguió, se cortó antes en el diseño de sonido, que eso era la diferencia entre un bronce y un plata. Bueno, en el detalle está la diferencia, ¿no? En el detalle está la diferencia, pero también hubo una pieza que ganó, que yo agarré, que decían no puede ganar por ese plano, por un plano. Decía, por este plano no puede ganar, en esta categoría un oro. Y yo dije, me parece que lo podemos perdonar ese plano. Claro. Me parece que todo lo demás amerita tanto que uno puede perdonar un plano. Pero después de esto no sé si voy a ganar alguna vez otra vez un león acá. Después de haber estado en ese cuarto digo, Dios mío. Bueno, me diste el pie para llegar al final. Después de este Cannes, regresás a tu casa. Sí. ¿Y qué tenés ganas de hacer? Primero y principal, tengo ganas de volver a hacer cosas que me toquen el corazón y me apasionen de verdad. No, yo estoy en un momento, acabo de tener un bebé que tiene 1 año, estoy en un momento de mi vida en el que no tengo más ganas de hacer cosas ni por plata, ni por que no veo, que no me apasionan. Tengo ganas de divertirme. Tuve un año buenísimo en el 2023 porque todos los servicios vinieron para Argentina. Todo lo que filmé para afuera se filmó en Argentina, que amo filmar en Argentina porque amo mi crew. Y extraño hacer cosas que me apasionan y tengo muchas ganas de volver a entrar al mercado argentino de nuevo, porque todos piensan que vivo afuera. Claro. O que soy muy cara. Y tengo muchas ganas de volver al mercado argentino y hacer piezas como Itaú, o piezas como lo que hice de BBVA en la pandemia. Todas las piezas argentinas que hice están en mi reel y siguen en mi reel. Bueno, querés llevar más humor a la Argentina. Sí, creo que en mi país voy a poder hacer otra vez una pieza que la pueda traer acá en Cannes y ojalá con un buen jurado gane. Claro, bueno, pero te estás llevando tips Sí. de cómo competir o cómo editar el día de mañana y Esto me cambió. Me cambió y esta pensándolo experiencia. también en Cosas estas competencias, ¿no? Y cosas que pasaba por alto ya no puedo pasar más por Bueno, alto. está bueno. Siempre se aprende. Sí, yo nada, tengo que laburar mucho más. Tengo que estar mucho más atenta. O sea, hubo una pieza que no pasó de bronce a plata por el maquillaje de una actriz. Digo, todos los elementos Bueno, de pero craft. eso también te lleva a la excelencia, si el día de mañana lo pensás de Sí. esa forma, ¿no? Y a Está la bien, capaz hora- que es muy A la hora de armar un equipo hay que profundo cada detalle, pero Bueno, pero te pero va a exigir cada más a la hora de pensar. Cada detalle contar una está historia. Hay tanta competencia que al final el detalle es lo que marca la diferencia. Total. Bueno, Cami, te agradezco mucho tu espacio, me encantó hablar con vos. A mí también. Así que, bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio acá en Mercado Ads Studio.